Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar hoy nuestro culto dominical. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en las casas. Vamos a tener un momento de oración. Como siempre, la recomendación, estemos con nuestra mente y nuestro corazón puestos delante de la presencia del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra. Hoy es día de reposo, hoy es día de comunión con Dios, por lo tanto no podemos distraernos en cosas. El tiempo que sacamos para el Señor es para el Señor. Ya hemos tenido tiempo para hacer otras cosas. Así es que vamos a tener un momento de oración y vamos a suplicarle al Señor que nos guíe, nos dirija y nos enseñe en esta mañana. Amén. Como siempre, un saludo especial a los hermanos del Ministerio RAP, a nuestras chicas, a nuestros hombres, a nuestros jóvenes, a los hombres adultos. Muchas bendiciones en este día. Quiero que vayamos a nuestro texto en esta mañana. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Éxodo. Y vamos a arrancar hoy con el Salmo 105, verso 28. No, desde el verso 26 vamos a mirarlo. Vamos a leerlo de manera antifonal. Vamos a estudiar hoy algo sobre las plagas. Vamos a ver sobre la idolatría, lo que hemos venido hablando con Faraón, y vamos a estar meditando en estas verdades que tienen que aplicarse a nuestras vidas. Del versículo 26 al verso 36. Vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Lo tienen ya? Amén. Amén. Envió a su siervo Moisés, dice la palabra del Señor, y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Hasta ahí nomás, era hasta el 38. Vamos a nuestro capítulo del libro de Shemot, libro de los nombres, libro de Éxodo. Como recordamos, el Señor escogió a una familia de la tribu de Leví, un hombre llamado Amram y su esposa Jocabed, para que tuviesen un hijo, y ese hijo va a ser el libertador de este pueblo. Este hombre llamado Moisés, salvado de las aguas, quiere decir, va a crecer primeramente en la familia o en la casa de su familia levita, donde va a aprender las costumbres y las raíces hebreas. Decíamos que es muy importante para un niño los 5 primeros años de su formación. De ahí él es trasladado a la casa de Faraón, donde va a ser enseñado, donde va a ser adiestrado, y pasado el tiempo vienen unas circunstancias preparadas por el Señor, y de aquí, aunque sabemos que todo es preparado por el Señor, las circunstancias que van a rodear la vida de Moisés son las mismas que rodean nuestra vida. Las mismas que van a estar rodeando a Faraón, las mismas que rodean al pueblo de Israel, las mismas que rodean a los egipcios. El Señor llamó al pueblo de Israel, y los ancianos en nuestras clases pasadas dijeron, ¡qué bendición! Vamos a salir. Pero el Señor ya había dicho, yo endureceré el corazón de Faraón y no los dejará ir, sino con mano fuerte. Cuando las circunstancias vienen a la vida, nosotros no entendemos. Hoy estamos ya atravesando, diría yo, como en la mitad o ya casi finalizando, el asunto de el COVID, lo de la pandemia.
Cosa que nosotros no entendemos es que esto fue un break de parte del Señor para advertirle a la humanidad de que pronto sí puede venir la muerte. Esto no es la muerte. Esto fue solo un pare para que los hombres piensen, analicen. Algunos se fueron, pero no han sido la mitad de la humanidad. Y esto es un llamado de atención del Señor a los hombres, porque vendrá un día de juicio real y verdadero. Y debemos entender lo que la Escritura dice. Capítulo 7, verso 1. Éxodo, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tienen? Amén. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Tú dirás. No, ahí nomás. Es para que lo analicemos. Hay un historiador griego llamado Heródoto y llegó a asegurar que los egipcios son los hombres más religiosos del planeta en sus recuentos históricos. Y claro que lo son. Y lo vamos a ver. Y es que en Egipto la religión era la base de todo lo que dominaba. Era el todo en todo. Recuerden que cuando el Señor crea al hombre y el hombre en su desobediencia obedece, esto es un asunto para que todos lo estudiemos en nuestras casas, obedece al sistema doctrinal de la serpiente. Por eso la serpiente va a caminar a través de la escritura y vamos a entender cómo el primer hombre obedece a las doctrinas de la serpiente y entran en la desobediencia, pero el Señor da medios para los cuales los hombres se acerquen a Él. Y comienza con los sacrificios. Y los hombres debían de comunicar estas verdades a los demás hombres, pero fueron callando. Y los hombres, en medio de que fueron caminando por las tierras, viendo la naturaleza, quisieron congraciarse con la naturaleza y a cada cosa que les asustaba le iban rindiendo culto. Si les atemorizaba el león, entonces hacían esfinges de leones y era el león el portador de la fortaleza, y así comenzaron los hombres a crear esa idolatría tan aberrante. En un mundo idólatra donde cada religión la dedican a sus supuestos dioses, tenemos a Buda, ¿lo han oído? Sí. ¿Han oído a Durga? Que es esa imagen de la mujer como con 8 brazos. Sí. La Virgen Negra de Polonia. Hay una Virgen Negra de Polonia. Hay una morenita. Está la Virgen María y hay una cantidad de virginerío de acuerdo a las regiones donde se encuentran. ¿Ha visto usted la mitra del Papa que tiene forma de pescado? Es lo que se conoce como la imagen de Dagón. Y muchas cosas que nosotros vamos a ir identificando. Cada fuerza de la naturaleza tiene su propio dios y era la ideología griega. Por eso los griegos inventaron tantos dioses como el dios del mar, Hades, Poseidón, Zeus, Cronos. Y toda esa mitología fue introducida dentro, valga la redundancia, de la iglesia, donde todos nosotros tenemos ciertos personajes mitológicos que a veces denominamos Dios o pensamos que Jesús es igual a Zeus. Pero ¿de qué me está hablando si yo creo en Jesús? Y ya vamos a ver ciertos apartes de lo que la idolatría hace. El problema cuando el hombre se sometió al sistema animal, como le decía, de adoración, no atendemos a las recomendaciones de nuestros patriarcas. Les decía que la tierra de Egipto es llamada Mizraim. ¿De dónde sale eso? De Génesis capítulo 10, versículo 13. Mizraim, vamos a mirarlo por un momento. Génesis capítulo 10, versículo 13 dice lo siguiente. Allá ustedes en sus casas, por favor, abran sus Biblias y vamos a meditar en esto. Dice Mizraim, esa es la tierra de Egipto. Mizraim engendró a Ludín, a Naín, a Lebaín y a Natuhim. Ellos son hijos de Cam. Versículo 6, me devuelvo. Los hijos de Cam son Cus, que significa negro, Mizraim, que son los de Egipto,
Fud y Canaán. Lo cual me indica que tenemos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y los 3 hijos son de un mismo padre. ¿Cómo se llama el padre de ellos? Noé. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios se manifestó a Noé y su familia. ¿Qué pasó con Cam, Sem y Jafet? No comunicaron la verdad de la palabra del Señor, y por eso es que comienzan las desviaciones en cuanto a lo que nosotros venimos mirando. Por eso les digo que el problema cuando el hombre se sometió al sistema animal de adoración, no atendemos las recomendaciones de los patriarcas. Idolatraban los de Mizraim al Nilo, porque era fuente de vida. En esa fuente de vida, de ese río tan caudaloso, vivían cocodrilos, ranas, y a veces era imposible sumergirse mucho en las aguas. Habían lugares donde lo hacían. Aparte de eso, era un lugar de comercio y se vivía mucha riqueza a través de ese río. Pero voy al punto. Adoraban al río Nilo, al dios Sol, porque el sol les ayudaba, a la diosa Gato, al dios Oveja, por no darles los nombres de ellos. Y es costumbre del hombre relacionarse y reverenciar a lo que teme. ¿Puedo una pregunta? Señor. Esto que dice aquí en el versículo 6, que dice Mizraim, era el nombre de la tierra, pero al mismo tiempo era el nombre de alguna persona, de un hijo de... Es el nombre de un hijo de Cam. Pero también el nombre de la tierra era... Claro, el nombre de Mizraim es Egipto. Ah, ya, pero era el nombre de una persona y de la tierra. Sí, señor. Generalmente cuando colonizaban le ponían sus propios nombres. Perfecto. Como hizo Caín. Le puso el nombre de la ciudad de su hijo. Nod. No. Tierra de Nod, sí, señor. Vuelvo otra vez. Cuando el hombre se olvida de Dios, tiende a reverenciar lo que teme. Por eso vemos en nuestras culturas que las personas más malas, los hombres terminan reverenciándolos. Si son sicarios, si son capos del narcotráfico, los hombres terminan teniendo una reverencia ridícula hacia los mismos hombres, porque olvidamos a Dios. La necedad del hombre se verá castigada ante las mismas cosas que crea y que cree. Lo repito, la necedad del hombre se verá castigada ante las mismas cosas que él crea y luego cree. Dice en Isaías que el hombre corta un leño, fabrica una imagen, con la parte del leño que corta hace su imagen y con la que le sobró, prende la candela y ahí hace su almuercito. Y luego se postra frente a la imagen que él creó. Eso es absurdo en la mente del hombre, porque caímos de nuestra posición como cabeza y andamos bajo el sistema de la serpiente. Te repito, la necedad del hombre se verá castigada ante las mismas cosas que cree. Cada una de ellas, esas cosas que creen los egipcios, esas creencias idolátricas y absurdas, los van a castigar con eso. Recuerden que los ídolos vienen del corazón. El Señor permite que sus propios ídolos lo castiguen. ¿Cuál es el ídolo que lo castiga a usted hoy? ¿Qué lo hace sufrir? ¿Sus pasiones? ¿Entregó tanto su corazón a sus pasiones que sufren? Y en sus pasiones está esta mujer, este hombre, este hijo, este esposo, este bien material. Esos sueños que no alcanzo. Cuando el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Por eso sufrimos. Y ahí viene la lucha de los hombres. Voy a darles un nombre. Termutis. Diosa protectora del faraón. Cuidado con esto. Ellos dijeron, tenemos una diosa protectora. Termutis, usted lo va a buscar y lo va a encontrar. Era representada en la tierra por una serpiente llamada Cobra. Los egipcios creían que la reina del cielo también llamada serpiente tortuosa, título que se le da
a Hasatán o a Satán, se encarnaba en este ofidio o reptil y se instalaba en la corona de los faraones, representando que este ser tomaba control de su mente y por lo tanto ellos gobernaban. Por eso todos los faraones tenían en su corona una serpiente, diciendo: la serpiente gobierna mis pensamientos, por lo tanto estoy conectado con la reina del cielo y por lo tanto yo soy Dios. Y todo lo que yo diga, ustedes tienen que obedecerlo. Porque todo tiene un símbolo. Todo tiene un símbolo. Cuando las personas de religiones hacen una cruz en su frente, ¿qué significa eso? Cuando se persignan, ¿qué significa eso? Y debemos analizar todas las cosas en su trasfondo y por qué vienen. ¿Entendido por qué los faraones llevan una serpiente en la cabeza? Porque decían que eran una divinidad y que el sistema de la serpiente tomaba control y posesión de ellos y ellos eran obedientes a eso. Sigamos. Cuando la vara de Moisés, vamos a mirar, capítulo 7, verso 8, lo voy a leer y sigan ustedes la lectura. Habló el Señor a Moisés diciendo, y Aarón, perdón, no puedo perder de vista, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara. De aquí en adelante vamos a ver que Moisés tiene que entregarle la vara a Aarón. Moisés tiene que entregarle la vara a Aarón. Ustedes ya saben por qué fue esa situación. Si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo de Egipto con sus encantamientos. ¡Qué espectacular! Este texto es una maravilla. Yo no puedo ver otra cosa sino al Señor. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras o serpientes. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Qué cosa tan sorprendente. Una vara comiéndose dos varas. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y se tragó las varas, vino la advertencia. El poder de Dios ha llegado y todo poder de lo que ustedes creen, lo quiero ver. Como dijo el apóstol Pablo, estoy dispuesto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y es importante entenderlo. No es lo que yo creo, es lo que es real. En Egipto están creyendo muchas cosas, pero ¿qué es lo real? Vinieron los magos. ¿Los magos tienen poder para hacer que las varas se conviertan en culebras? No. No. Pero Dios lo permite. ¿Tienen los magos poder para convertir el agua en sangre? No. Pero Dios lo permite. Todo don perfecto y toda buena dádiva procede del Padre de las luces. No se me puede olvidar nunca. Moisés tira la vara. Pásenle la vara a Aarón y tiren la vara. Las varas se mueven. ¿Qué tal Faraón está? Y Faraón manda dos. ¿Qué tal está Moisés? ¿Cómo la ven? Y cuando Moisés ve las varas, ¿qué sucede en el corazón de Moisés? Señor, ¿no se suponía que es mi vara? ¿No se supone?
Proceso para Moisés, proceso para Aarón y proceso para Faraón. Esos tres procesos pequeños puede haber endurecimiento o ablandamiento. Según el texto, solo hay endurecimiento para uno. Los otros no. Y es importante entenderlo. Dios se va a manifestar con su ejército, con su naturaleza, con la belleza de lo que Él hace. Vamos a mirarlo. A veces me apasiono cuando miro todo esto y hablo de mi Señor. Nuestro Dios magistralmente con su ejército terrenal se mostró y se muestra a la humanidad con un pequeño portento. Dios no se muestra en su grandeza, Dios se muestra en lo más chiquitico, en lo más mínimo. Y para nosotros es sublime. Lo más pequeñito de Dios es sublime Él no se puede mostrar en su portento, en lo grandote de Él, en su inmensidad. No, se muestra en lo pequeñito y nos va a enseñar. Dios no necesita traer algo fuera del planeta Tierra para intimidarnos. Con la materia prima de lo que somos, nos aterroriza en nuestra propia y necia incredulidad. Vemos un virus. ¿De dónde sale el virus? ¿Vino de otro planeta? Todos se preguntan de dónde viene el virus. Y todos se asustan. Unos asustados, y los asustados tratan de asustar a otros, y así sucesivamente, y los muy tranquilos entonces se relajan, y entonces toca decirle al relajado que se murió, para que no se relaje tanto y todos caminen por donde el Señor dice que debemos caminar. Vuelvo y les digo, Dios no trae nada fuera de la tierra para intimidarnos. Es el caso de lo que va a pasar aquí con los descendientes de Can. Con los descendientes del hijo de Can, de Misraim, que es Egipto. Vuelvo y lo repito. Dios no necesita traer algo fuera de la tierra para intimidarnos. Con la materia prima de lo que somos, ¿qué somos? Tierra. Nos aterroriza por nuestra necia incredulidad. Hay un solo creador, y eso va a quedar totalmente claro. Y su creación reacciona frente a su presencia. No hay nada más. Dice la Escritura en Isaías capítulo 6, que cuando vino la presencia del Señor al templo, los quiciales del templo se estremecían ante la presencia del Señor. Dice el salmista que el Señor mira la tierra con autoridad y la tierra tiembla. Que los montes huyen de su presencia, haciendo ciertas figuras para que el hombre entienda. Y aquí su control sobre todas las fuerzas de la naturaleza las va a mostrar. Ustedes creen en el agua, le voy a mostrar quién es el Señor del agua. Ustedes creen en la tierra, le voy a mostrar quién es el Señor de la tierra. Creen en el cielo, le voy a mostrar quién es el Señor del cielo. Y es más, le voy a enseñar quién es el Dios de la eternidad. Eso va a quedar totalmente claro, claritico. La advertencia es Yud Hei Vav Hei es vuestro Dios. YHVH es el verdadero Dios y no hay nadie más. Cuando analizamos, primero vienen las varas. De autoridad a autoridad. Vamos a comenzar. Usted es una autoridad dentro de sus hombres, yo soy autoridad ante la naturaleza y ante todos los hombres. Y aunque usted en su arrogancia se para, hombre llamado Faraón, le voy a enseñar. Primero, ahí van las varas. No importa donde usted se ampare, ya comenzamos. Y ahora vamos a las señales. Originalmente son dos cuando el Señor llama a Moisés y ya lo vamos a ver. Y en este cuestionamiento quiero que todos participen, quiero que todos analicemos. Hay tres grupos de plagas. Está la plaga primera, la cuarta y la séptima. No lo olviden. La plaga primera, cuarta y séptima, Dios le dice a Moisés que se presente ante el faraón en la mañana cuando él va a hacer un ritual al río Nilo. Van a hacer 3 encuentros en el río Nilo.
La 1, la 4 y la 7. La plaga segunda, la quinta y la octava se presentan ante el palacio de Faraón. Y la tercera, la sexta y la novena es sin advertencia previa. Generalmente se trata de un golpe o molestia psicológica. ¿Entendido? En la primera cita donde él va a purificarse en su río. La otra cita en el palacio. Y la tercera sin aviso. ¿Perfecto? Esto es para que usted tenga una idea de lo de las plagas. Como les decía, Moisés le entrega la vara a Aarón. Aarón representa la orden sacerdotal, como lo vimos en las clases pasadas. ¿Contra quién lucha? Aarón no lucha contra Faraón. Contra los sacerdotes de Faraón. Contra los sacerdotes de Faraón llamados magos. Era Aarón el que provocaba las plagas. Aarón no se enfrentaba al Faraón, sino a los magos egipcios, porque eran los sacerdotes de la época. La primera plaga, el río Nilo. Vamos a mirarlo. En el capítulo 7, verso 14 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Decimos que la mantequilla que ablanda, el sol que ablanda la mantequilla, endurece el barro. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Faraón dijo: bueno, Moisés viene aquí con las suyas, pero ya le demostré que yo también puedo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Verso 19. Y dijo el Señor a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Interesante el texto. Aparte de lo natural, es que sale en los ríos una alga roja, una especie de alga que contamina el río, y era natural para los egipcios que se pusiera el río rojo. Era normal, es natural. El portento sucede aquí porque Moisés lo manda. Un ejemplo: si sucedía eso en octubre, Moisés va a mandar eso en enero. Ese es el portento. Y el agua se convierte toda roja. Esto, para los que quieren mirar, igual lo pueden ver en los océanos cuando vienen las mareas rojas. Eso es un alga que viene y eso comienza a contaminar las aguas. Y al contaminar las aguas mueren los peces. Las plagas son algo consecutivo para que nosotros lo entendamos. El Nilo arroja una alga roja y comienza a contaminar el agua. Los peces comienzan a morir. Cuando los peces comienzan a morir y hay infección en el agua, ¿qué sucede con los animales? Se salen del agua. Y ahí tenemos unas ranas, que es la segunda plaga. Las ranas, por orden de Moisés, van e invaden todo. Que eso es importantísimo. Después de que las ranas invaden todo, Moisés habla con Faraón y llegan a un acuerdo, y entonces Moisés hace salir las ranas y hay una mortandad de ranas impresionantes. Debido a la contaminación del río por los peces y de las ranas, vienen los piojitos. Los llaman piojos, los llaman pulgas, los llaman jején, pero son unos insectos pequeños. Recuerden, todo esto sucede a los egipcios y a los hebreos. Las tres primeras plagas para ellos.
Después de la tercera plaga, el Señor dice, ya mi pueblo no participa de eso. ¿Por qué no? Porque tengo que demostrarle a ellos que el castigo viene para todo el mundo, pero voy a tener misericordia con ellos. Ese es el punto en la tierra de Gosén. Quiero que lo miren en Éxodo capítulo 8, verso 22. Alguien que lo lea. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Amén. Por eso les decía que no me voy a dedicar todos los capítulos porque tardaríamos mucho. Primer plaga, el Nilo. Segundo, salen las ranas. Tercero, se multiplican los insectos, los piojos, las pulgas, el jejen. Muchas versiones le hablan de mosquitos. Luego viene la plaga de las moscas. Ya se multiplica la infección. La plaga de las moscas, cuando vienen las moscas comienzan a dejar sus larvas. Las dejan en los oídos de las orejas de los animales, en los hocicos, en las casas, en la comida, en todo lado, en los niños. Y cuando eso comienza a suceder, pues es donde vienen otras cosas. Después de la tercera plaga, ya Dios no toca a la tierra de Gosén donde están sus hijos. Las otras plagas solo hicieron daño a los egipcios, no a Israel. La cuarta plaga fueron las moscas. Crecieron y dejaron sus larvas. Ellas se metieron en todo lado. En estos días que hemos tenido, en los lugares que algunos que estamos viviendo, hemos tenido unas plagas de mosquitos, de zancudos. No sé de dónde viene la potencia de ese animal tan pequeñito que sus alas hagan una bullita que lo ensordece a uno y como que le eriza la piel. Uno solo. Quería decirles esto que es muy importante. El Señor crea las ranas y están dispersas. Cuando el Señor necesita su ejército, las llama. Y cuando se reúnen todas, se denomina plaga. Una rana no es un problema. 1 millón de ranas en una ciudad, no, 10 millones de ranas. Subidas en las camas. ¿Usted sabe lo que es levantar la cobija y encontrar 100 ranas ahí? Eso es desesperante. Por favor, quiero que entiendan que el trabajo del Señor siempre es psicológico. Él no quería matarlos. Él quería que ellos entendieran. Con la cuarta plaga de las moscas, con sus larvas, viene la quinta plaga en el ganado. Pero ahora es en el ganado de los egipcios. Vamos a leerlo. Capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, ya hemos dicho la repetición, ¿no? Jehová y Dios. Dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo queréis dejar ir y lo detenéis aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Ojo con esto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Recuérdenlo, mataron todo el ganado, ¿cierto? Ya vamos a seguir mirando. Quiero que entendamos algo, lo que les decía. Hasta ahora estamos viendo las plagas para introducirnos a los puntos centrales, para ir al punto fulminante donde el Señor quiere llegar, porque el Señor no solo cuando permite una enfermedad en el cuerpo quiere tocar mi cuerpo, sino que
La evidencia de mi malestar espiritual se evidencia en mi cuerpo. Es importante entender eso. Los actos físicos de Dios son simbólicos, de lo consiguiente, para que los hombres entiendan que todo viene de parte de Dios. Lo físico es para que se entienda que Dios se está moviendo, que Dios está en el asunto. Si hay COVID sin muerto, no hay COVID. Pero COVID con muerto, si hay cierto malestar. Después, vamos a seguir nuestra lectura. Versículo 8. Mi hermano, una duda. El hecho de que se dividiera el ganado de Egipto y el de Israel, ¿quería decir que Israel también tenía como hartas propiedades, por decirlo así? O sea, aún estando en esclavitud, ellos tenían su... ¿Cómo decirlo? Propiedades. Sí, claro. Porque ahí habíamos hablado de capataces, es que no recuerdo. Sí, capataces. Aunque el término esclavitud se acuñó después, ¿no? Porque ellos no claman a Dios por estar esclavos. Ellos Señor. dicen es que se les agravó el trabajo. Y Ujú. los pusieron fue a servidumbre. O sea, Sí, les señor. alargaron fue las horas de trabajo o la carga de trabajo que tenían. Sí, así es. Pero la esclavitud ya la hablan es en el desierto. Ellos nunca se sintieron esclavos. Ellos se sintieron era que tenían que trabajar más de la cuenta. Extranjeros. Solo extranjeros. No, tampoco. Ellos estaban Felices. acostumbrados a estar ahí. Lo que les molestaba era que ese nuevo faraón quería construir estas nuevas ciudades y les había agravado la carga porque vieron que el pueblo era mucho. Sí, y señor. empezó con el control de natalidad y que por qué estas cosas. Eso fue lo que les molestó en sí. Pero ellos, Los desacomodaron. claro, tenían, como dice además, sus posiciones, sus ganados, sus casas. Si ellos estaban bien. Perfecto, gracias, mi hermano. Verso 8 dice, plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma, ojo con esto, puñados de ceniza en un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Tomarán ceniza del horno, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido. Recuerde que esto es con la mano, que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. En la plaga del granizo, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, porque ahora extenderé mi mano. Y en estas siguientes plagas va a ser solo la mano. En una en la vara, en otra en la mano. Ya vamos a ir mirando todo esto. Después de la quinta plaga, que es la destrucción del ganado, Moisés y Aarón tiraron al aire puñados de ceniza, los cuales causaron llagas a las personas y a los animales. Muchos historiadores dicen que un volcán y que unas cosas y la otra pudo ser como no pudo ser. Lo cierto es que los fenómenos suceden cuando ellos lo dicen. Ese es el punto. Vuelvo otra vez, Dios utiliza los medios naturales. Dios utiliza los medios naturales. Hizo que el alga maligna saliera en el río, matara a los peces, salieran mosquitos, salieran las ranas, de ahí salen las moscas ponen sus larvas, las larvas comienzan a hacer llagas, úlceras donde el animal se mete. No sé si ustedes alguna vez han oído una palabra que tenemos aquí para los nacidos, que dicen que es un vello. Algo parecido a eso son esas úlceras malignas, donde los animales dejan esos gusanos, sus larvas, y ahí comienzan a anidar, y eso es terrible. Después tiraron al aire puñados de ceniza, los cuales causaron esto que les estoy diciendo en las personas y en los animales. Después de esto, Moisés levantó la mano al cielo y mandó truenos y granizos y destruyó toda la vegetación. Después vuelve y extiende su mano y viene una plaga de langostas que se comen todo. Vamos al capítulo 9. Verso 14 al 16 dice: porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón. Importante lo que el Señor dice.
yo enviaré estas plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Wow, esto es impresionante. El Señor dice, yo fui el que escogí a su mamá y hice que usted se criara y permití que llegara a la corte y permití que sea faraón, porque voy a mostrar en ti mi poder. Y todos los egipcios lo van a conocer, y todos los hebreos, y en todo el mundo, porque después va a dar la orden el Señor en la Pascua. Nunca se olvidarán de esto que sucedió. Nunca. Importantísimo. Me gusta eso cuando el Señor dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. O sea, de lo externo a lo interno. A golpear la voluntad obstinada del hombre. La plaga novena fue la oscuridad. Le dice a Moisés, extiende tu mano. Todo esto tiene que ver, todo tiene que ver. Por 3 días una oscuridad densa cubrió el país, pero los israelitas tenían luz donde vivían. Y la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos y la sangre en los dinteles de las puertas. Eso ya es directamente del Señor. Y mataba al primer hijo nacido, al animal primero nacido, todo lo que fuera primogénito, tanto de hombres como de animales. Ahora vamos a unas preguntas del texto, que es donde yo quiero que ustedes analicen. Cuando Dios llama a Moisés, le dice que las plagas serán 2. Capítulo 4, verso 9. Allá en sus casitas también abran sus Biblias en el capítulo 4, verso 9, y en el verso 23. ¿Y qué dice? Alguien que lo lea acá, verso 9, hermana Xiomara. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río, y se harán sangre en la tierra. Verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea que comienza con 2 señales. El Nilo y los primogénitos. El Nilo y los primogénitos, perfecto. Ahora alguien, el Salmo 78. ¿Lo tiene? Amén. Versículos 44 y 45. ¿Qué dice? Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes, para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraron. Perdóname. 44. Entonces envió. ¿Volvió qué? Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes, Una. para que no las bebiesen. Sí, señor. Vamos con la otra. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, Sí, señora. y 2. ranas que los destruían. 3 con las ranas. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sí, 4. Y sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. 5. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Sí, señora. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Amén. ¿Quiénes son los ángeles destructores? Moisés y Aarón. Son parte, pero el ángel destructor, ¿quiénes son esos ángeles? ¿Cuál es el gran ejército de Dios? Su misma creación. La creación. Las langostas, todo eso. El ejército de Dios son sus langostas, sus ranas, sus moscas. Él las creó.
Él las envía. Cuando dice envió un ejército de ángeles destructores, son sus mensajeros. Él hace a sus vientos sus mensajeros. La misma Y plaga. aquí tenemos ¿cuántas plagas? Dos. Las dos primeras. No. En el Salmo 78. En el Salmo 78 tenemos 7 plagas. Originalmente arranca, esto es un dato muy importante para que lo entendamos, originalmente arranca con 12, el Salmo 78 habla de 7 y ahora el Salmo 105 nos va a hablar de 8. Salmo 105, versículo 28 al 36 con el que originalmente partimos. Vamos a contarlas. Alguien que lo lea. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Una, Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. 2, Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. 3, Habló y vinieron enjambres de moscas y 4. piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. sí señora. Destrozó sus viñas y sus higueras Sí, y señora. quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Sí, Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. sí. Y Hirió la de última. muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Ahí están las 8. Y termina diciendo, lo sacó con plata, oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Por qué esa progresión? Y en la narración del Éxodo termina diciendo que son 10 plagas. Según los estudiosos, la solución está en el hecho de que el relato de las plagas es una combinación de 3 narraciones distintas de épocas diferentes. Esto para que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque hay detractores de la escritura. Le van a decir, mire, aquí dice 8, otro dice, aquí dice 7, el otro dice, comenzó con 2, ¿y por qué luego dicen que son 10? La escritura se contradice. No, no se contradice. Pero ahí vemos que al mismo tiempo en el estudio que estamos viendo, al mismo tiempo el Señor usa ese endurecimiento del corazón es para darse a conocer al pueblo de Israel también. Sí, a todos. Claro, porque es que vemos que el pueblo de Israel al comienzo se rebeldiza con Moisés y Aarón, Sí, señor. se rebeldizan contra ellos, porque ellos no quieren obedecer. Porque veo yo que aquí mismo donde dice que endurecer el corazón de Faraón, no había necesidad de eso, sino que el Señor por mostrar su gloria ante ellos, lo puso en práctica. Ya ahorita podemos dejar ese punto para analizar qué es el endurecimiento del corazón. Porque pareciese que el Señor coge y endurece el corazón. No, ¿No? es la misma persona. Es la persona que usted le dice, vamos y busquemos del Señor, y ella le dice, no, yo no quiero ir, pero su merced está enfermo y me está pidiendo sanidad. No, yo no quiero ir. Pero luego va donde el indio amazónico le da un cuento, un menjurje, se lo toma y siente mejoría. Y el corazón de esa persona comienza a endurecerse. ¿El Señor le está haciendo algo malo? No. Lo mismo que viene a ser de bendición para unos es la maldición para otros. Algunos cuando se les entrega dinero es una bendición, pero algunos cuando se les entrega dinero se les convierte en una maldición, es un problema. Es la misma actitud del corazón en las personas. Vamos a las aparentes contradicciones bíblicas. En Éxodo 4:9, la primera plaga. ¿Me haces un favor? Al comienzo del relato se dice que solo el agua que Moisés saque del río y se derrame en el suelo debe convertirse en sangre. En 4:9. Más adelante se dice que el Nilo entero se convirtió en sangre. Capítulo 7, verso 17. Luego se afirma que todas las aguas se convirtieron en sangre. Capítulo 7, verso 19.
Y para colmo de males, los magos egipcios convirtieron con Moisés también ellos agua en sangre. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el agua si ya todo el agua estaba convertida en sangre? Que es donde yo quiero que todos analicemos y pensemos. ¿Por qué? Porque la gente dice, mire, es que el texto bíblico se contradice. Aquí dice que solo el agua que él sacara, luego que todo el Nilo, y ahora que hasta las ollas de barro y todo, se convertiría en sangre. Sí, porque ¿cuál fue el agua que convirtió a los hechiceros en sangre? Claro, ¿cuál fue? ¿De dónde la sacaron? Sí, porque Moisés ya puso en práctica lo que el Señor le mandó a hacer. Claro, y tenemos una persona que nos dice que el texto se contradice. ¿Cómo corregimos eso? Pues puede ser que no haya sido el mismo día. De pronto son fases. Es que eso era lo que yo le iba a preguntar, como cada cuánto ocurrían las plagas, porque no puede ser en 10 días. O sea, tenían un lapso también entre plaga y plaga. Ahora, cuando Moisés hace la señal o Aarón hace la señal, no dice nada de Faraón. Es cuando los hechiceros hacen la señal que dice que el corazón de Faraón se endureció. Pudiera decir, digamos a modo especulativo, que mientras Moisés o Aarón hacen la señal, Faraón medita. Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero cuando los hechiceros hacen lo mismo, dice, no, esto no es de Dios, de ningún Jehová o algo así. Y entonces es donde el texto dice que se endureció. Pudiera ser, ¿no? Puede ser, como dice su merced, sí, que estas algas hayan contaminado y vinieron a volverse las aguas rojas, pero luego haya pasado la contaminación y todo quedó normal. Sí, señor. Voy a al otro punto, para volver ahorita a caer en lo que está diciendo el hermano. Las 3 muertes del ganado. Otro ejemplo, en la 5ª plaga, se afirma que todo el ganado murió de peste en Éxodo 9:6. En la 6ª plaga, el ganado vuelve a aparecer para morir de úlcera, en Éxodo 9:10. Y en la 7ª, revive otra vez para morir por el granizo, Éxodo 9:19. Aparentes contradicciones bíblicas, aparentes, porque vamos a aprender un sistema de interpretación bíblico. Por eso es que les estoy lanzando estas preguntas para que usted las mire. Si aquí mataron todo el ganado, ¿de dónde salió el otro? ¿Será que le quitaron ganado a los israelitas? Podría ser una suposición. Pues sí, no habría de otra, porque si todo el ganado de Egipto murió. ¿Qué tal haya de otra? ¿Qué tal haya de Tendrían que otra? haberle quitado el O posiblemente ganado la a palabra todo, No es No todo. es todo. Pues eso estaba pensando también. porque digamos, casi siempre los relatos tienen un universo limitado, ¿no? Sí, señor. Como cuando la señora le dice a uno, todo el mundo lo vio hacer eso, tan lindo usted, bueno, pero tiene un universo limitado, son las personas que estaban ahí que Claro. lo vieron. Y ustedes que están en casa, analicen los textos y hagan sus estudios, porque lo que yo quiero es que ustedes se compenetren con el texto bíblico y cada vez que expongan algo de la escritura, no saquemos una premisa solo porque me pareció, sino que debemos indagar en el texto. Porque tenemos la fea costumbre, los que exponemos la Biblia, de que porque este texto me arrojó una luz, entonces tomo esa luz, pero se me olvidan los otros. Y tengo que analizar bien esto. Vamos con la otra. La palabra todo no generaliza todo. Todo, conforme dice el hermano, está en un contexto. Porque ahí hay como digo yo que como generalización de todo, porque la palabra todo significa, por lo menos si yo digo toda esta casa, la estoy incluyendo toda. Sí, señor, también. Claro. También es utilizado en la Biblia así. Sí, porque entonces donde dice que todo, entonces al mismo tiempo no viene a ser todo. O sea, todo es todo, pero no es todo. Qué bonito, qué bonito. Sigamos. También en la 5ª plaga mueren todos los caballos del faraón, Éxodo 9:3. Pero más tarde, cuando los hebreos huyen del país, el faraón y su ejército lo persigue a caballo. ¿De dónde salen los caballos? Aparentes contradicciones bíblicas. Aparentes, por eso digo aparentes. Es muy importante que nosotros analicemos el texto bíblico. Hay una figura retórica que se llama quiasmo.
¿Cómo se llama? Quiasmo. Quiasmo. Con Q. Quiasmo. Esta figura retórica de construcción consiste en una repetición de las palabras o inversión de las palabras. ¿Qué es lo que quiere decir? Que puede estar diciendo una cosa que sucedió, pero después vuelve y lo repite. Y después vuelve y lo repite. Ya sucedió, pero vuelve y lo repite como si no hubiera sucedido. Simbólicamente. O como si se le hubiera olvidado una partecita más en la transcripción y volvió y lo hice porque no se podía retroceder a escribirlo antes. Dijo uno de los maestros que me enseñó esa palabra, que el quiasmo es cuando el hebreo habla de la mano, el codo, el hombro y la cabeza, pero luego se vuelve cabeza, hombro, codo y mano. Y está jugando con todas a la vez, pero es la misma figura, es lo que él está mostrando. No está mostrando otra cosa sino esta parte. Y es importante eso. El quiasmo es figura retórica de construcción, eso lo van a ver en Apocalipsis, en Daniel, en todas las profecías, que consiste en una repetición. Lo ven en Génesis 1 y Génesis 2. Ven que Dios compone, hace el hombre y luego vuelve y repite. Por eso es que muchos se pierden diciendo que hay una creación preadámica, por no entender las formas literarias de la escritura. Hay una parte en los evangelios donde el Señor parece que en Lucas repitiera un sermón del monte, pero el texto dice que está en otro lugar. Y entre los rabinos era muy común eso, repetir el mismo sermón, pero en varias partes a diferentes personas. Sí, excelente, excelente. Por eso el estudio de la escritura es muy importante, el análisis. Pedirle al Señor que nos ayude a tener tiempo, como vimos en clases pasadas, de que el pastor pueda retirarse a tener su tiempo con Dios, a orar y hablar con el Señor. ¿Lo dijimos? Sí, lo vimos. Quiero que pensemos en los efectos psicológicos que produjeron las 10 plagas. Cuando el Nilo se convierte en sangre, ¿qué pensarían? Como decía el hermano, que sería temporal. El Nilo siempre bota esas algas rojas. Para ellos era normal y no lo vieron como un llamado de atención ni un castigo. Ya lo habían visto, para ellos eso era como... Sí, bueno, sí, pues sí sí. sucedió. Normal, sí. Porque yo las plagas las veo también como de una forma progresiva el castigo, ¿no? No fue al primero algo que ellos normalmente veían y terminó siendo con algo que no se imaginaron que podría suceder. Sí, señora. Así es. ¿Viene a ser parte que es simbólico? Que Todo lo que es el agua de la cuestión de los hechiceros viene a ser como algo simbólico. En el caso de ellos, el asunto es literal, literal. pero que sí tiene un trasfondo espiritual. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, pensaron que sería temporal y no traería consecuencias. Una de sus diosas, Eket, H-E-K-E-T, que es la rana, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, cuando matan las ranas, que el Señor ordena a Moisés, eso debía ser castigado con pena de muerte. Pero ¿quién le va a decir algo a Moisés? El dueño de las ranas dijo que unas debían morir. Los egipcios fueron atacados usando su propio símbolo de protección. ¿Me está escuchando? Como el que ampara una banda de sicarios y cree que esa banda de sicarios lo va a proteger, pero esa banda de sicarios se le va a ir a justiciarlo. Ojo con eso. Porque es el Señor tocando el corazón. El Señor permite que los hechiceros hagan una obra porque Él lo permite y el faraón dice, yo tengo la autoridad. Se mira al espejo y ve su serpiente en la cabeza y recuerda que la serpiente tortuosa o la serpiente del cosmos está con él y él es Dios. Y no solo eso, la segunda señal, también los hechiceros pueden. Y se endurece más el corazón. Pero es la misma obstinación del hombre, es la misma obstinación. Qué tristeza saber que a veces creemos en lo que es una mentira, por eso debemos analizar bien las escrituras.
Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ojo con creer que usted está en el camino del Señor y no lo está. Ojo con creer que usted le rindió la vida al Señor y usted no anda con Él. Todos podemos hablar de la Biblia y otra cosa tener una relación con Él. Difícil, ¿no? Eso es difícil. Por eso, cada vez que nosotros como creyentes vamos caminando con el Señor, encontramos en nuestras propias naturalezas que en vez de ser mejores, tenemos tantas luchas. Y solo las palabras del apóstol dice, si el justo con dificultad se salva. Pero hay una particularidad del Hijo de Dios y es que cuando Él peca, sabe que hirió a su Padre. Pero aquel que peca y solo quiere restaurar relaciones con los hombres y no con Dios, está en un problema. Y esto debemos analizarlo. Los animales eran adorados como la personificación de los dioses. Vuelvo otra vez. Cuando llegaban a una comunidad, voy a especular, y en esa comunidad habían dinosaurios, trataban de doblegar. Por eso es que Nimrod, que es uno de los antepasados de toda esta gente, es el poderoso cazador. Algunos lo relacionan con el rey escorpión. ¿Saben quién es el rey escorpión, no? El primer faraón de Egipto. Y se le dice así por su maldad, Luego es cuando viene ya el rey verdadero entre los egipcios. Estoy hablando ya de la cultura egipcia. Y es importante entender que este Nimrod, que era poderoso cazador delante de Dios y de los hombres le tuvieron mucho temor y lo amaron y lo reverenciaron. El nombre de Nimrod en egipcio era Osiris. Sigamos. La superstición, escúcheme en esta frase, es hermosa. La superstición es la hija de la ignorancia. Por eso debemos analizarlo todo. El predicador está hablando, mira la escritura. ¿A quién está presentándoles? ¿Una economía? ¿Una iglesia? ¿Se presenta el mismo o presenta al Señor? El que avergüenza a todos los hombres, el que avergüenza a predicadores. Porque Él es Dios. ¿No avergüenza a Dios a su predicador con la vara? Y aunque salen comiéndose las dos varas, no salieron con la gloria que ellos esperaban. Y la gloria que el hombre siempre espera, no la va a ver. Elías en el monte Carmelo ora que descienda el fuego y desciende. Excelente la gloria del Señor. ¿Y el pueblo cambia? No. ¿Y qué pasa en el corazón del profeta? Triste, dolido, herido. Él dijo, si sucede esto en este altar, no, qué avivamiento tan tremendo, esto se me va a volver un culto pentecostal. No. Jezabel le mandó un sufragio con un sicario. Le dijo, usted mañana va a estar muerto. Y él se fue, herido, triste, dijo, ya no quiero más esta tarea. Recuerdan que se va camino al monte Oreb y se encuentra con el Señor. El Señor le dice, ¿qué haces acá? He tenido un vivo celo por el Señor, porque nadie quiere adorar. Y el Señor le dice, tengo 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. No te creas el único. Y como predicadores tenemos el complejo de ser los únicos. La palabra es única. Nosotros, que viva el gran yo soy. Porque nosotros pasamos. De aquí a 20 años yo no estaré. Bueno, de aquí a 50 años no estaré. Los dioses egipcios de la medicina y la curación quedaron. No porque existan. Los ídolos del hombre solo están en la cabeza de él. Los demonios del hombre solo están en la cabeza de él. Solo hay un Dios que gobierna esto, solo un Señor. Y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay más. No hay más. Que usted dice y se mata y mata a otros porque usted cree en un ídolo.
Problema suyo. Pero solo hay un Dios. ¿Quién le engañó a usted la cabeza? ¿Quién? ¿Quién? Usted mismo. Usted mismo se engaña con sus mentiras. ¿No? Dígame la verdad, ¿quién los engaña a ustedes? Nadie. Nosotros mismos nos engañamos. Los egipcios comenzaban a temblar de miedo ante las afecciones de su salud. Y terminan las plagas. La sociedad egipcia estaba constituida sobre el culto del primogénito. Ojo con esto, la sociedad egipcia estaba constituida sobre el culto del primogénito. Ellos aseguraban que Osiris, nombre egipcio para Nimrod, era el hijo primogénito de Ra. Ra es el dios del sol y que fue el primer faraón debido al orden exclusivo de su nacimiento. Nunca se desvincularon de sus raíces. ¿La culpa de quién es? ¿De quién es la culpa de que los egipcios no conozcan al Señor? Los israelitas. ¿De ellos no? Faraón, todos con ellos. ¿De su abuelo? Cam. De su abuelo Cam. ¿De quién es la culpa de que sus bisnietos el día de mañana no conozcan al Señor? ¿De ustedes? De ustedes y mía. Porque los 3 hijos salieron de Noé. Los 3 hijos conocen al Señor. Los 3 hijos conocen la profecía que el Señor le ha dado a Noé. Es muy importante esto. El Eterno le dio el golpe final a la estructura religiosa egipcia basada en su falsa figura del primogénito. O sea, los cogió y los devolvió a su raíz y les dijo, todo esto que ustedes han creído no es nada. Primero, cuando golpea las aguas, Dios es el Dios de las aguas. Luego, cuando envía sus moscas para que maten todo el ganado, Dios es el Dios de la tierra. Cuando coge la ceniza y la esparce por el aire, Dios es el Dios de los aires. Y por último, es el Dios eterno que toma la vida y la quita. Y no hay quien le diga a él qué. Y se acabó. No hay nada más que hablar. Pero el hombre necesita esa enseñanza. Mientras que todos participaron en las 3 primeras escenas, luego los apartaron para que como expectantes vieran lo que sucedía en Egipto. Dios está orando. Israel entiende quién es el Señor. Porque el día que tú no obedezcas, igual te va a suceder. Y Moisés los coge en Deuteronomio 28 y le dice, si obedecieres al Señor tu Dios, estas bendiciones te vendrán. Pero sucediere que ustedes no obedecen, estas plagas les llegarán. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y así pasa la iglesia. Recuerden que hay una iglesia verdadera y una iglesia profesante. Queda totalmente claro para todo el mundo que el Señor, nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Fue un desmantelamiento completo y paso a paso del sistema de la creencia egipcia. Vuelvo otra vez, los ídolos no son nada. Usted solo vaya y mire la formación de todas las religiones del mundo por dónde comenzaron. ¿Por dónde se originaron? Dicen que el cristianismo nació con el Señor Jesús, Cristo de lógica, y con la iglesia que él fundó en Hechos. Y muchos cristianos que usted le pregunta, le va a decir que sí. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Porque nuestra doctrina trasciende. Nuestros padres, nuestros profetas, nuestros patriarcas. Están Elías, Eliseo, Moisés, Jacob, Isaac, Abraham, Noé, Enoc, Adán. O sea que nosotros venimos desde un comienzo. Lo que nosotros creemos no viene de hace 2000 años.
Nuestras creencias vienen arraigadas en una promesa que se les dio a nuestros antepasados. ¿Estamos? Y el Señor, como lo hemos dicho muchas veces, no vino a fundar iglesias. El Señor vino a que la ley del Señor fuera restablecida nuevamente y comisionó sus 12 discípulos, los cuales nos trajeron nuevamente la ley del Señor para que nosotros disfrutásemos la salvación que el Señor ha traído. El Señor dijo, ni una jota, ni una tilde de mi ley pasará hasta que todo esté cumplido. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Importantísimo entender esto. Importante. Dios tiene un proyecto para toda la humanidad. Y este consiste en que haya libertad, paz, justicia, bienestar. Por eso es que quizás nos azotan tantas plagas el día de hoy. Porque peleamos entre nosotros mismos, solo por tratar de instaurar religiones y creencias. Pero no nos acercamos al Dios de las Escrituras para conocerle, para verle. El Dios de las Escrituras ha dado su manifestación gradual a través de los profetas, ha mostrado sus pactos. Luego en la persona maravillosa del Señor Jesús manifestó su grandeza, manifestó la salvación, que siempre le hemos hablado. No hay salvación, no hay camino de salvación sin el Señor Jesús. Duélale a quien le duela. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y su vida y su sangre entregada en la cruz del Calvario. No hay otro camino. Y para acercarnos a Él, no nos acercamos que Dios nos dé el abrazo. No, Él no nos va a dar un abrazo sin antes arrepentirnos de nuestro pecado y reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios. Porque como Faraón, obstinados y endurecidos. Y vamos a ver todo lo que va a acontecer de ahorita en adelante. Esto fue la primera etapa. Enfrentar a Faraón. Todavía no han muerto los primogénitos. En nuestra próxima clase vamos a ver la sangre en los dinteles y cómo vamos a comenzar a conmemorar algo que se va a llamar Pascua a través de los siglos y a conmemorar fiesta de panes sin levadura que hasta el día de hoy se sigue celebrando en nuestras vidas. Nosotros somos en una fiesta de panes sin levadura. Habían unos panes sin levadura y otros con levadura. Y esa fiesta es importante entenderla entre nosotros. Mis hermanos, vamos a orar.